Hola, mi nombre es Nancy Darina García Jerónimo y yo les voy a explicar sobre los arreglos unidimensionales, algoritmo, codificación y aplicación. Los arreglos unidimensionales. Un arreglo se define como una colección finita, homogénea y ordenada de elementos, y un arreglo unidimensional se caracteriza porque tiene una sola dimensión como se muestra a continuación. Es decir, en este arreglo se van a mostrar desde el primer elemento hasta el enésimo elemento o los elementos que se hayan agregado. Algoritmo, codificación y aplicación. El algoritmo es una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinados problemas. En la codificación, que también es conocida como programación de software, consiste en transformar en código fuente. Un ejemplo de esto es un ejemplo que yo hice en PCInt. En este ejemplo, yo escribiré cualquier cosa y lo que yo escriba va a ser lo que voy a declarar como variable y ese va a ser el resultado final. Para que me entiendan mejor, les voy a ejecutar el programa. Escribe cualquier cosa. En este momento yo voy a escribir la palabra hola y ese va a ser mi resultado final. ¿Por qué? Porque la palabra hola va a ser mi variable y eso va a ser lo que aparezca en el mensaje final. Esto es un ejemplo de una aplicación de un código que pues yo ocupé en PCInt en esta aplicación que nos escribe la variable final. Los arreglos multidimensionales. Un arreglo multidimensional es un arreglo con más de dos dimensiones en una matriz. Las dos dimensiones representan con filas y columnas. Cada elemento se define mediante dos subíndices, el índice de la fila y el índice de la columna. Los arreglos multidimensionales son una ampliación de las matrices de dos dimensiones y utilizan subíndices adicionales para la indexación. Un arreglo 3D, por ejemplo, utiliza tres subíndices. Los dos primeros son como una matriz, pero como la tercera sería una dimensión que representa páginas u hojas de elementos. TDA, tipos de datos abstracto. Es un conjunto de datos u objetos al cual se le asocian operaciones. El TDA provee de una interfaz con la cual es posible realizar las operaciones permitidas, abstrayéndose de la manera en cómo estén implementadas dichas operaciones. Se define como una serie de n elementos ordenados de manera consecutiva. Si la lista contiene 0 elementos, se denomina como lista vacía. Las operaciones que se pueden realizar en esta lista son: insertar un elemento en la posición k, borrar el késimo elemento, buscar un elemento dentro de la lista y preguntar si la lista está vacía. Las pilas, o conocidas también como stack, es una estructura de datos que solo es accesible en uno de los extremos de la cima. Esto quiere decir que si colocamos un dato en nuestra cola y queremos quitarlo, el elemento que se deberá quitar es el que está en la cima de la pila. Los elementos son acomodados uno encima del otro. Las pilas se comportan como unas papitas Pringles. Para retirar una papita debes tomar el que está en la cima de todos. La tapa representaría la entrada y la salida de las papas. Las primeras en entrar son las últimas en salir. Las operaciones que se pueden realizar con esta estructura son: push, insertar los elementos en la pila; pop, elimina los elementos de la pila; top o pick, nos muestra el elemento que está en la cima sin sacarlo de la estructura; is empty, verifica si la pila está vacía, y si es así, arrojará un valor verdadero. En caso contrario, será falso. Size, nos regresa el número de elementos en la pila. Cola. Una cola es una estructura de datos que se caracteriza por ser una secuencia de elementos en el que la inserción se realiza en un extremo y la extracción por el otro. Si queremos agregar un elemento a nuestra cola, deberemos colocarlo hasta el final. Y si queremos extraer un dato, siempre será el primero, es decir, el que se coloca en el frente. Un ejemplo de esto podría ser cuando estamos en un supermercado y hay una larga cola de espera. Quienes van llegando se colocan hasta el final
y los que están al principio son atendidos. El primero en llegar será el primer atendido. Se pueden realizar las mismas operaciones que en la pila, es decir, añadir, quitar, mostrar un elemento, etc. Procesamientos de archivo. Tipos de archivo por su localización. Cuando un archivo desea utilizar un archivo en particular, data, ejemplo data, el sistema operativo debe buscar el archivo físico data y hacer el supuesto enlace hacia él asignándole un archivo lógico. Este archivo lógico tiene un nombre lógico. Tipos de archivo por su contenido, binarios y de texto. Un archivo se dice que es de tipo de texto si todo su contenido está almacenado en forma de cadenas de caracteres. Ejemplo, cadena de texto 1, 2, 3, 4, 5. Un archivo binario por su parte guarda la representación en bytes del tipo de datos que se esté manejando. Ejemplo, cadena de texto CF. Abriendo y cerrando archivos. Una vez que se ha entablado el enlace con el archivo, es necesario declarar lo que intentamos hacer con él. Por ejemplo, abrir un archivo existente es crear un archivo nuevo. Esto hace que el archivo esté listo para usarse por el programa. Estamos posicionados al principio del archivo, listos para leer o escribir. Cerrando archivos, pone como disponible el nombre lógico empleado para este archivo. Se asegura de que todos los datos mandados al archivo se hayan guardado, incluyendo aquellos que aún estaban en los buffers de memoria. El sistema operativo se encarga de realizar esta operación a menos que el programa tenga una salida anormal. Modos de acceso a un archivo. Secuencial. Existe un apuntador que indica la posición actual al leer o escribir. Se abre el archivo y se va leyendo, escribiendo secuencialmente de inicio a fin. Aleatorio o directo. Existe un apuntador que indica la posición actual al leer o escribir. Este apuntador es móvil, se puede desplazar a cualquier posición del archivo, adelante o atrás. Se abre el archivo y se puede leer y escribir en cualquier posición. Operaciones de lectura. Operaciones comunes al emplear archivos de lectura, de donde vamos a leer, archivo de entrada, donde vamos a guardar lo que leemos, variables o atributos, cuando vamos a leer, byte count. Escritura, donde vamos a escribir, archivo de salida, que vamos a guardar, variables o atributos, cuántos bytes vamos a escribir. Sequing. Un programa no necesariamente tiene que leer secuencialmente, puede brincar a localizaciones específicas del archivo, archivos de acceso aleatorio. A esta operación se le conoce como sequing. Al número de posiciones que se mueve el apuntador se le conoce como offset. Streams. Es una secuencia ordenada de bytes de una longitud sin determinación. Existen dos tipos de streams. Input streams mueve bytes de datos hacia algún programa desde alguna fuente, generalmente externa. Output streams mueven bytes de datos desde algún programa hacia un destino externo. GUI o interfaces gráficas. Las GUI o interfaces gráficas son un programa informático que realiza la función de interfaz de usuario. Está formado por imágenes y objetos gráficos que representan la información y acciones que se encuentran en la interfaz. Su objetivo es el de crear un entorno visual fácil de usar para que fluya la comunicación con el sistema operativo y el usuario. Interfaz gráfica o GUI. Llamamos interfaz gráfica o Graphical User Interface al conjunto de componentes gráficos que posibilitan la interacción entre el usuario y aplicación. Es decir, estas son ventanas, botones, combos, listas, cajas de diálogo, campos de texto, etc. Primero se tiene que diseñar la aplicación, programarla y por último los eventos que se generen a medida que el usuario interactúa con la interfaz se le denomina como una interfaz gráfica. Lo más común es que las acciones sean de manipulación directa, para simplificar la interacción y mejorar la comunicación entre usuario y sistema operativo. Algunos GUI de ejemplo son los entornos de escritorios de Windows, el X Window de GNU, Linux
o el Aqua de Mac OS X. En el proceso de creación de interfaces gráficas de usuarios, el desarrollador de aplicaciones multiplataforma es el encargado de crearlas y darle función a este tipo de acciones. Tipología de GUI o interfaces gráficas. Primero encontramos las GLI, Command Line Interface, o interfaz de línea de comandos, que son las que encontramos en los juegos o tareas de investigación, pues mezclan el 3D con 2D, y la interfaz de enfoque del usuario, Zooming User Interface, interfaz de usuario táctil. Después encontramos la interfaz de usuario táctil, que es la que utilizamos a diario en nuestros teléfonos móviles, tabletas, consolas de videojuegos o en cualquier otro dispositivo. En el mundo de la empresa la usan los restaurantes o tiendas de autoservicio, cajeros automáticos, entre muchos otros. Estas son las GUI de uso específico y son las que al tocar la pantalla con los dedos o con un ratón, se ejecutan los comandos del ratón sobre el software. Interfaz natural de usuario. Finalmente se encuentra la interfaz natural de usuario, o NUI. Son las interfaces en las que se interactúa con un sistema o aplicación. En la interacción con las NUI no se usa ningún dispositivo de entrada como el ratón o el teclado. Siempre se usan las manos o las yemas de los dedos. En este caso, se entiende que los dispositivos tienen que ser de manera táctil. En una GUI, los componentes son contenidos en contenedores o containers. Un container es un objeto cuya clase hereda de container y tiene la responsabilidad de contener componentes. Generalmente, en una interfaz gráfica se monta sobre un frame. Este será el container principal que contendrá los componentes de la interfaz gráfica, pues un container puede contener a otros containers. Distribución de componentes. Los containers contienen componentes y estos son acomodados dentro del espacio visual del container, respetando una cierta distribución a los que se conoce como layout. Distribuciones relativas. Los layouts determinan el criterio con el que se va a distribuir los componentes dentro de un container. Flow layout. Este distribuye los componentes uno al lado del otro en la parte superior del container. Por defecto provee una alineación centrada, pero también puede alinear a la izquierda o derecha. Border layout. Divide el espacio del container en 5 regiones: North, South, East, West y Center, y admite un único componente por región. Grid layout. Divide el espacio del container en una grilla de n número de filas por n número de columnas, en donde las celdas son de igual tamaño uno con otro. Grid bag layout. Este divide el espacio del container en una grilla donde cada componente puede ocupar varias filas y columnas. Además, permite distribuir el espacio interno de cada celda. Vamos a ver el tema de la grabadora de macros. La grabadora de macros captura cada acción que tú estés haciendo al momento de trabajar. Y al momento de detenerlo, hay un descuido, se te borra el trabajo, esa macro va a quedar guardada en la base de datos de Excel y podemos volver a recuperar lo que habíamos hecho. Por ejemplo, hay que iniciar la grabación aquí, le pongo ejemplo, guión bajo. Ya está grabando aquí en la parte izquierda, como pueden ver. Vamos a poner varias cosas. Hola. Detenemos la grabación y ahora pues borramos. La macro va a quedar guardada en esta pequeña sección donde están las macros. Y para volverlo a ver y que reproduzca todo lo que hicimos, le damos al botón de ejecutar. Y como pueden ver, ya ejecutó lo que nosotros hicimos. En Visual Basic hay ciertas ventanas y explorador de proyectos, como podemos observar aquí. En el apartado de la izquierda podemos observar ciertas carpetas, por los cuales aquí nos almacena por nombres. Esta es la parte de Microsoft Excel, la hoja donde trabajamos. Si presionamos alguna de estas dos y queremos ver su contenido, lo que hay ahí adentro, aquí le vamos a presionar en ver código. Aquí tenemos los formularios, los módulos y los módulos de clase. Si los queremos minimizar para tener más ordenados, pues le aplicamos aquí en el más o el menos para ver lo que hay dentro de las carpetas. En el caso de archivo podemos guardar el libro o importarlo o hasta imprimirlo. En edición podemos hacer varias modificaciones con las macros.
Aquí podemos examinar los macros, las ventanas y las propiedades que tenga la macro. Aquí podemos insertar ya sean hojas nuevas, formularios, módulos y módulos de clase. Por ejemplo, aquí pues quiero insertar otro formulario, otro módulo de clase y se me va almacenando dentro de estas carpetas. Aquí podemos ajustar el formato de trabajo donde vayamos aquí a trabajar con la macro, a depurar paso a paso por si tenemos un error. El programa nos irá apoyando con una franja amarilla para poder encontrar el error. En ejecutar, cuando tengamos nuestro trabajo terminado, podemos dar ejecutar para poder verlo en Excel o básicamente aquí con F5. Aquí podemos dar referencias, ver las macros que tenemos, las propiedades de VBA, podemos crear nuestra propia firma digital y más opciones. También podemos organizar iconos, los mosaicos, dividir y unas ayudas que trae el programa. Son cosas básicas y y sirve demasiado ya que nos puede ayudar más adelante y eso es todo. Para crear una macro en Excel es necesario ir a la parte de Visual Basic aquí que trae Excel. Lo podrán encontrar en la parte superior izquierda en en el apartado de desarrollador. Por ejemplo, este es un pequeño ejemplo de lo que me va a aparecer. Es solo un hola en el rango de la celda A7 de la hoja 1. Siempre en una macro hay que escribir este pequeño auxiliar sub. Ejemplo, el nombre, bueno, en mi caso es el ejemplo -2, que ya puede ser cualquier otro nombre que tú quieras para tu trabajo. Después hay que ponerle estas pequeñas partes que son palabras claves que el programa entiende para poder interactuar. Cuando termines tu proyecto trabajo, le podemos picar aquí en esta parte que parece de reproducir o F5 para ejecutar. Aquí está, esta es la parte de ejemplo. Le damos ejecutar, vamos a la parte de Visual Basic y aquí nos está saliendo lo que acabamos de crear desde una macro. En Visual Basic podemos tener diferentes tipos de variables para hacer diferentes tipos de trabajos. Las principales en VBA son las que tenemos aquí en pantalla. Byte es para manejar números pequeños de 0 a 255. El boolean podemos manejar esa opción de verdadero o falso. El integer podemos manejar números grandes, es una opción. El long es para manejar dígitos de millones, ya sea de negativos a positivos. El single, el double y el currency también son para manejar cantidades, pero demasiado grandes para algún trabajo que el programador vaya a realizar. Las básicas como date, por ejemplo, una fecha, no sé, de algún mes, un año o el día. El object es para cualquier referencia a un tipo de objeto. El string va ya sea de longitud de cadena, que va desde 1 a 65.400, que van aproximadamente. Y la variant, puede tener cualquier tipo de valor numérico hasta el intervalo como el double, que es una variante muy grande, o también hasta la longitud de string. Pero también podemos usar también la variante variant puede alcanzar el mismo intervalo que su tipo de datos. También está conocido como el type, así, una manera diferente de variant.
cómo seleccionar la celda A6 en el programador de Excel. Bueno, primero hay que crear nuestra macro. Le damos en macros, le vamos a dar ejemplo 1 como nombre y le vamos a dar crear. Me va a mandar a que yo escriba el código. Aquí voy a utilizar el código Application Active Workbook, que como ya saben, el Active Workbook es el libro de Excel que está activo al momento de ejecutarse cualquier instrucción. En este caso la instrucción que nosotros vamos a hacer. Después de ocupar el Active Work, voy a ocupar el Active Shape, que este es una propiedad de Visual Basic, la cual devuelve un objeto que representa la hoja activa, el libro activo, la ventana o el libro especificado donde estamos trabajando. Primero voy a escribir application.activeWork, y ya me aparece aquí. Le vamos a dar .activeSheet, le vamos a poner .range, y aquí dentro del paréntesis y dentro de comillas vamos a asignar la celda donde queremos ir. En mi caso es en la celda A6. Después de eso le vamos a dar .select. Le vamos a dar en ejecutar. No nos marca ningún error, eso está muy bien. Nos vamos a Excel. Me voy a posicionar en otra celda para que vean que si funciona el código. Le doy en macros, le doy en ejecutar y me va a mandar a la celda 6. Les voy a enseñar dos ejemplos más de distintos códigos que nos funcionan con la misma tarea de seleccionar la celda 6. Le damos en macro, aquí lo único que le voy a cambiar va a ser el número, ejemplo 2. Le vamos a dar crear y voy a usar lo mismo. En lugar de escribir application le voy a poner activeWorkbook.activeShape, que me marca, .range, la celda A6, cierro comillas y cierro paréntesis y le doy .select. Vamos a ver si no nos marca ningún error, no nos marca. Nos vamos al libro de Excel, me posiciono en otra celda para que vean cómo se mueve la celda 6. Le damos macros, le damos en el ejemplo 2, en ejecutar y nos manda a la celda 6. Otro ejemplo de este mismo que nos seleccione la celda 6 pero con distinto código es este otro código del ejemplo 3. Ponemos ejemplo 3, crear, y aquí lo único que voy a usar va a ser ActiveShape, que es la propiedad de Visual Basic, en la cual representa la hoja activa en el libro activo. ActiveShape.range, abro paréntesis, abro comillas, pongo A6, cierro comillas, cierro paréntesis, le doy .select y le doy en ejecutar. No me marca ningún error. Nos vamos a seleccionar otra celda para que vean. Le doy en el ejemplo 3, le doy en ejecutar y me marca otra vez la selección de la celda 6. Aquí vemos nuestros códigos, los cuales nos sirven para seleccionar la celda 6. Aunque son distintas formas de escribirse, nos llegamos al mismo resultado, que es la selección de la celda A6. Gracias. Funciones de cadena. La función len nos ayuda a determinar el número de caracteres en una cadena de texto con base en el texto. Esta función tiene una estructura que inicia con sub largo, el nombre de la función, declaramos i como string y i va a ser igual a len en el rango de B8, y en el rango de B9 vamos a poner el resultado que dé i. Ahí terminamos la función. Esto lo ejecutamos y nos mostrará que el número de caracteres es 15. Función left, quiere decir izquierda, nos permite indicar una referencia a un texto o indicar un número de caracteres que se desean extraer. Su estructura es la siguiente: iniciamos la función izquierda, declaramos ahí como string y le ponemos que d va a tener el valor de right en la celda D8 y vamos a extraer desde a partir del 5, y en la celda D9 se le va a poner el valor que dé d y ahí termina la función. La ejecutamos
y nos va a mostrar que se va a extraer Excel. Función right derecha. Realiza lo mismo que la función left, pero toma el texto de la derecha a izquierda. Iniciamos la función con el nombre de derecha. Declaramos D como string. Vamos a escribir que D es igual a right en el rango de 8 y vamos a extraer desde el carácter 5. Y el rango en la celda de 9 va a ser igual a D. Terminamos la función y ejecutamos. Nos va a dar que será Excel. La función mid_strike se puede utilizar en lugar de las dos anteriores, ya que esta función tiene la facilidad de permitirnos argumentar la posición inicial dentro de la cadena de texto. Iniciamos la función con el nombre de strike. Vamos a declarar E como strike. E será igual a mid en el rango. En la celda E8 de izquierda vamos a agarrar 6 espacios y de la derecha vamos a agarrar 4, y en el rango E9 se va a poner el resultado que sería igual a E. Terminamos la función y ejecutamos. Nos quedaría que la palabra sería soft. La función lettering elimina los espacios excesivos a la izquierda. La función retrim elimina los espacios excesivos a la derecha. La función trim elimina los espacios iniciales y finales de una cadena de texto. La función ucas mayús y ucas minus nos ayuda a convertir un texto de mayúsculas y minúsculas. Aquí está su estructura. Aquí inicia la función y aquí termina. La ejecutamos y nos muestra que se quitó el espacio de la derecha. Esta estructura nos ayudará a convertir todas las letras en mayúsculas. Declaramos un m como string y m será igual a ucas en el rango de B18 y el resultado se mostrará en la celda B19. Aquí termina la función. Esto convertirá todo en minúsculo. Empieza la función, declaramos la variable, le damos el valor y ponemos el resultado. Termina la función. La ejecutamos y nos va a mostrar todas las letras en minúsculas. Ahora veremos las estructuras if-then. Estas estructuras en programación nos permiten controlar el flujo de ejecución de un procedimiento. La estructura if-then solo se debe ejecutar una o más instrucciones si la condición es verdadera, y si la condición es falsa, no debemos ejecutar ninguna. Su estructura quedaría: iniciamos la función, nombre seguro, declaramos x como entero y x sería igual a 10.000. Si en el valor del rango I8 es mayor a x, entonces el rango J8.value es igual a no comprar. Termina el sí y termina la función. La ejecutamos y nos dará el valor de no comprar porque el valor de la celda I8 es mayor que x. En la segunda estructura iniciamos la función, declaramos x como entero y declaramos y como longitud. X sería igual a 10.000 y y es igual a 150 a 1.500.000. Si el rango H12 es igual a y el rango I12 es menor o igual a x, entonces el rango J12 va a evaluar que será comprar. Termina la función if y termina la función. La ejecutamos y nos da el valor de comprar. La última función. Empezamos función con el nombre de alianza, declaramos las variables x y y, le damos el valor a las variables y comenzamos la estructura if. Si el rango H15
es mayor que Y o el rango y 15 es menor o igual que X, entonces el rango de J15 va a ser igual a comprar. Terminamos la función if y terminamos nuestra función. Estas estructuras nos ayudan a evaluar que si los valores que nos muestran son mayor o menor a las variables que tenemos, nos va a mandar una configuración de comprar o no comprar, dependiendo del valor que nos den. Estructura if then else. Esta estructura, en cambio, con la anterior, la if else, no ejecuta una acción cuando la condición es falsa. En cambio, esta sí ejecuta en ambos casos. Ahora veremos uno. Por ejemplo, nosotros gestionamos una tienda y la cantidad a pagar debe ser mayor a 50,000 para que nos aplique un descuento y nos muestre el total a pagar. Ahora veremos el ejemplo. Y iniciamos la macro y le decimos que pago es igual a hoja 3 en la celda B7. Y abrimos if pago es mayor a 50,000, entonces nos aplicará el 25% de descuento. En caso contrario, solo aplicará el 15%. Cerramos if y hacemos esta operación, que restamos el pago con el descuento y nos los muestre en la misma hoja al lado de las celdas. Ok, y aquí está el ejemplo. Se pagó 55,000. Aquí está el descuento. Y aquí está el total a pagar. Otro caso sería cuando el gobierno quiere dar becas a nivel de estudios de primaria y secundaria. Ok, abrimos nuestro código y iniciamos la macro. Le decimos que nivel es igual a la hoja 3 en la celda G7, es decir, le estamos diciendo que lea esto y que compare if nivel licenciatura then status no es candidato, else if nivel bachillerato then status no es candidato. Es decir, que si el estatus es bachillerato o licenciatura, no serán candidatos. Escribimos else status es candidato. Es decir, que aquí si no es ninguno de estas dos condiciones, entonces será candidato. Cerramos en if y escribimos que seleccione la hoja 3 de la celda H7 y nos muestre su estatus. Ok, aquí está. Primaria es candidato. Secundaria también es candidato. Y bachillerato no es candidato. Estructura case is. Con esta estructura nos ayuda a facilitarnos el trabajo de evaluar muchas condicionales, pero sin necesidad de utilizar la estructura then if, porque sería un trabajo mucho más tedioso y sería una pérdida de tiempo no usar esta estructura cuando realmente se necesita. Ok, supongamos que nosotros gestionamos una tienda y que si la compra de muchos productos se genera un monto total de 10,000, se hará un descuento de 35,000. De 7,000 será un 20% y de 5,000 será un 10%. ¿Ok? Ahora, este es el código. Empezamos con la macro subcompra. Definimos monto como integer y monto es igual a hoja 5 de la celda B4. Es decir, aquí estamos seleccionando la celda monto. Y empezamos con select case monto. Case is mayor que 10,000. Aquí le estamos diciendo que si es mayor que 10,000 nos mostrará una pequeña caja que nos dirá que el descuento será del 35%. Case is es mayor que 7,000. Hará lo mismo pero con el 20%. Case is mayor que 5,000. El descuento será del 10% y cerramos case else y termina el case else y agregamos case else. Ponemos msgbox. Esta operación no es disponible.
Si en dado caso no se llega a seleccionar ninguna de estas no se llega a seleccionar ninguna de estas condiciones a evaluar, nos mostrará MSG Box. Escribimos en Select y en Sub. Y aquí, como podrán ver, aquí ya tengo preparado esto y escribimos una cantidad. Estructura with. Este tipo de estructura nos ayuda a hacer referencia a un objeto y solo mencionarlo una vez para hacer diferentes cambios sin necesidad de repetirlo demasiadas veces. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo seleccionado todas estas palabras porque usé esta estructura. Abrimos la macro y seleccionamos las celdas B3 a la B. Seleccionamos las celdas B3 a la F3. Abrimos with y realizará selection font, es decir, que seleccionará todo esto y hará los siguientes cambios. Que la fuente será Arial negra, el tamaño 12, negritas verdadero y subrayado verdadero. Termina el with y termina la macro. Y comprobamos que esto es cierto porque seleccionamos las celdas y tiene todo lo que nosotros hemos escogido. Las negritas, Arial negra, el subrayado, y esta sería la estructura with. Estructura for next. Este tipo de estructura nos ayuda a realizar ciertas operaciones hasta que, si la condición se deja de cumplir, se saltará los pasos y seguirá con nuestro programa. Por ejemplo, yo tengo una lista de alumnos que solo me interesan los que tienen calificación. Los que tienen 0 los eliminaré de la lista. Aquí está el código. Abrimos la macro, definimos fila y le decimos que empiece a contar de la fila de la 2 a la 21. Abrimos if, seleccionamos la hoja 1, las celdas de fila, 6 del valor 0. Y le decimos también que borre a los que tengan 0. Termina nuestro if y escribimos next fila para que el proceso se vuelva a repetir cada vez que llega al final y termina nuestra macro. Ahora vamos a ejecutarla. Como ven, los borró de la lista. Otro caso es cuando unos empleados tienen que cumplir un objetivo de ventas y si lo cumplen se les paga una comisión. Ok, vamos al código. Aquí está la macro. Le ponemos el nombre, definimos fila, escribimos for fila es igual a 4 a 11, if hoja 2 en las celdas de fila, 4 son mayor a 50.000. Entonces, la hoja 2 de las celdas fila, 5 se les pagará la comisión. Pero en caso contrario, solo se les pagará un 10%. Termina el if, next fila para repetir el proceso y termina la macro. Ejecutamos la tabla y como verán, muestra a quienes se les pagará la comisión y a quienes no, su cantidad y a quienes. Las estructuras de ciclo do loop. Este tipo de estructuras permite ejecutar una serie de instrucciones en un número indefinido de veces, esto hasta que se consiga cumplir una condición. Se puede especificar si el bucle se repite mientras sigue siendo verdadera con la instrucción while o until, hasta que la condición se convierta en verdadera. Aquí, como podemos ver en el ejemplo, tenemos una tabla que nos tiene registrados los datos de los sueldos de los diferentes cargos de una empresa junto con su ajuste a lo largo del año y su sueldo total.
Aquí vamos a borrar primero esto para no tener los datos y de esta manera poder comprobar que ciertamente está funcionando, el macro está funcionando correctamente. Entonces tenemos nuestras dos condicionantes. La primera es que el sueldo sea menor que 50,000 y la condición 2, que su ajuste sea menor que 20%. Entonces vamos a los macros, le vamos a poner modificar para poder ver la estructura y aquí podemos observar el proceso que se tiene que realizar para poder tener el macro con un buen funcionamiento. Todo esto de acuerdo con las celdas que se ponen de 3 en este caso. Esto puede variar de acuerdo a la posición en la que hayas puesto las tablas. Entonces aquí está la condicionante, otorgar bonos y no otorgar bonos. Todo esto, cualquier cosa, si hubiera un error, la aplicación se encarga de indicarlo. Entonces cerramos aquí y nos vamos directo a la aplicación. Bonos, ejecutar. Y aquí, como podemos ver, de acuerdo a las condicionantes, arroja los resultados de no otorgar bonos o otorgar bonos. En este caso, el director general no tiene bonos, el siguiente sí, el siguiente sí, el siguiente no y el resto sí. Todo esto de acuerdo a la condicionante. Tenemos que tener en cuenta que esto va a determinar todo el resultado de nuestro macros. Depurar errores en VBA. Este se conoce como el término OnError GoTo, que se utiliza para controlar todos aquellos posibles errores que se generan durante la ejecución de una macro. Es decir, si se genera un error, la macro salta a una nueva línea que contiene instrucciones sobre qué hacer cuando el error sea un hecho. Esto es de manera customizable, de tal forma que tú puedas indicar al usuario qué es lo que se quiere hacer en caso de que se encuentre el error. También puede haber el caso de que el otro término conocido como OnError Resume Next. Esta instrucción hará que cuando se genere un error el programa ignore el problema y continúe con las líneas siguientes de la macro. Esto quiere decir que simplemente al detectar el error la aplicación no lo va a hacer y confía, digamos, en que el usuario, el configurador, se percate de este error, pues de otra manera la aplicación no te lo va a indicar. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos los sueldos, nuevamente retomando el ejemplo anterior del director general, sus sueldos y los días de trabajo. Entonces esto nos va a indicar el sueldo diario, pero como eso no es relevante podemos poner lo que queramos. Pero por ejemplo, si yo cambio los días y no pongo ningún dato al momento de que yo ejecute mi macro, primero vamos a ver, aquí tenemos ya el GoTo. Vamos a modificar para ver cómo se realiza y aquí podemos ver OnError GoTo caso 1, el número de celdas que estamos ocupando y el rango que utiliza. Y entonces aquí tenemos el MSG Box, que es donde nosotros, que en español es la caja de mensaje, que es donde nosotros vamos a indicar qué es lo que se quiere decir para cuando se encuentre el error. En este caso se ha generado un error al hacer el cálculo. Verifique nuevamente los valores. Entonces vamos a aplicar la macros, ejecutar, y aquí podemos ver cómo la aplicación nos dice el resultado que nosotros habíamos puesto anteriormente. Se ha generado un error al hacer el cálculo. Verifique nuevamente los valores. De esta manera podemos ver que la macros funciona satisfactoriamente y nos indicará cuando se presente un error para así nosotros poder depurarlo. Actualizar tablas dinámicas automáticamente con el uso de VBA. Al cambiar datos, la actualización de una tabla dinámica debe hacerse de manera manual. Sin embargo, se puede usar un macro para actualizar de forma automática los datos del momento de activar una hoja. Esto quiere decir que nosotros podemos tener nuestras tablas con los datos requeridos conforme a la disposición de cada usuario y sin tener la necesidad de estar modificando cada vez que nosotros ingresemos. Por medio de un macro podemos hacerlo de tal forma que ésta se actualiza automáticamente. Simplemente al hacer un cambio, la aplicación detecta automáticamente y entonces realiza la modificación. En este caso tenemos el ejemplo de diferentes tipos de marcas de automóviles, la clasificación de estos en forma al tipo que son, de lujo, deportivo o simplemente multiuso, y el número de clave, que en este caso pasa a ser un poco irrelevante, pero que si fuera necesario habría que especificar en nuestra macro.
Entonces vamos a la revisión de esta, nos vamos al modificador de Visual Basic y aquí podemos ver la aplicación que tenemos, Worksheet Activate, que esta es la función que nos permite activar la macro de tal forma que ésta se actualice automáticamente. Tenemos que seguir la estructura y aquí, como lo habíamos hecho anteriormente, para la depuración de errores también puede saltar un mensaje que nos indica que se ha actualizado la tabla dinámica satisfactoriamente, en este caso correctamente. Es importante que se tenga en cuenta que hay que seleccionar el apartado Activate para que esta pueda funcionar adecuadamente. La estructura de esta macro consiste en poner private2 y el nombre que nosotros queramos activar y la condicionante if application wait entre paréntesis now más time value, que esta función se puede aplicar para que nosotros podamos identificar al momento de que se actualice, pues puede suscitarse la situación en la que uno, por ejemplo, no se percate que esta ya se ha actualizado, entonces puede equivocarse al momento de registrar un dato o cualquier otro medio. En este caso, lo que se activa de esta forma es que haya un delay de la activación de esta función. Entonces, aquí corresponde a 5 segundos, entonces esta se actualizará después de 5 segundos. Entonces uno ya está consciente que al momento de que ingresar un nuevo dato, esta dentro de 5 segundos mandará un mensaje que tenemos aquí que nos indicará que está actualizada nuestra tabla dinámica de manera correcta. Entonces continuamos después de los segundos, ponemos en ActivateSheet.pivotTables y el nombre de nuestra tabla, que en este caso son marcas, porque son los ejemplos de las marcas de autos. Posteriormente .pivotCache.refresh, y aquí, como ya lo habíamos mencionado, es el mensaje que queremos que se arroje al momento en que se actualice, y simplemente terminamos nuestra macros con endIf y endSub.